sodio, ¿no? Bueno, aquí les he puesto algunas imágenes para poder saber a qué nos estamos enfocando, ¿no? Entonces, acá tenemos el sodio y sal de mi vida. Ya, bueno. Primero, para comenzar esta posición tenemos que saber para qué sirve el sodio. Entonces, el sodio va a ser el ion principal del extracelular y el potasio va a ser el ion principal del intracelular. Entonces, el equilibrio de ambas va a mantener el potencial de membrana. Entonces, el sodio también va a conformar gran parte de la osmolaridad de los líquidos, ¿no? Eh, Como acá podemos ver en la, en la fórmula. La osmolaridad significa la tonicidad que va a presentar. Hay que recordar también que el valor normal es de 275 a 295 miliosmoles por kilogramo, mientras que la osmolaridad hablamos por litro. Otra función del sodio también va a controlar el volumen del intracelular y el extracelular y va a regular la homeostasis del agua mediante las leyes de difusión. Como aquí podemos ver, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un descenso de sodio, cuando vamos a encontrar en un medio hipotónico, entonces, ¿qué va a hacer el agua? Va a entrar a la célula para poder regular o mantener el equilibrio de la osmolaridad. Mientras que nosotros, si nos encontramos en un elevado sodio o alza del sodio, nos vamos a encontrar en un medio hipertónico y por ende el agua va a salir para que pueda equilibrar el extracelular. Con esto hay que recordar que los valores de concentración tanto en plasma o en sangre es 135 eh, a 145 mil equivalentes por litro y en orina, que es este amarillo, pues lo he puesto así de esos colores, es de menos 20 mil equivalentes por litro. Bueno, teniendo esto, claro, es muy importante, ¿no? Porque con estos valores uno vamos a saber a qué nos estamos. Bueno, entonces, nosotros vamos a pasar a las alteraciones, ¿no? Si nosotros tenemos un valor inferior a 135, nosotros vamos a tener o nos vamos a enfrentar a una hiponatremia. Y si nosotros tenemos un elevado o el valor elevado más de 145, nos encontramos una hipernatremia. Esto siempre y cuando la glucosa sea normal, como dice, ¿no? Eh, si está elevado, tenemos que usar la fórmula de sodio corregido. ¿A qué quiero llegar con esto? Miren, como aquí les he presentado, en esta fórmula he presentado, no sé si ven también tres variables, dentro de ellos la glucosa en esta fórmula. Entonces, va a estar presente en la osmolaridad. Entonces, si es que la glucosa, como aquí voy a explicar, la glucosa, o tenemos una hiperglicemia, ¿no? La glucosa sube, entonces va a hacer que nos encontremos en un medio hipertónico. Y si sube, el agua va a salir. Entonces, si el agua sale, va a hacer que se disuelva el sodio y así aumente su concentración. Entonces, ahí nos podríamos encontrar una falsa hiponatremia. Para eso, nosotros tenemos que utilizar ¿cómo se llama? La fórmula del sodio corregido. El sodio corregido va a tener esta fórmula del sodio ya obtenido en el laboratorio del paciente más 0,16 por glucosa por 100. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto, no? Que por cada 100 mililitros adicionales de glucosa, o sea, por encima de este valor, o sea, 100, va a disminuir el sodio, o sea, 1,6, que será que le vamos a añadir al sodio que tenemos en laboratorio. Entonces, si tenemos una anatremia, por ejemplo, de 134, y resulta que hacemos la fórmula, y resulta que ha sido 136, entonces podemos decir que ha sido por la glucosa, o sea, por la hiperglicemia. Y eso nos puede llevar a una falsa hiponatremia. Otro, ¿cómo les puedo decir? Otra hormona, un concepto también muy importante para entender todo este proceso es la ADH o vasopresina, ¿no? La ADH o vasopresina, como ya todos sabemos, se va a producir en el hipotálamo y eh, esto va a generar vasoconstricción o sea, una de sus funciones, o sea, van a tener dos funciones, y una de sus funciones va a ser generar vasoconstricción para aumentar la presión arterial. Y segundo, la reabsorción de agua
en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, activando los receptores B2. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Dice, que esta hormona va a servir para aumentar el volumen, tanto el volumen intravascular. Es decir, si esta está alterada, si esta hormona está alterada, nos va a generar tanto una hiponatremia y una hipernatremia. Entonces, ¿en qué circunstancias? Por ejemplo, si nosotros tenemos una alza de ADH, está incrementando, como acá la flecha dice, está subiendo el ADH, entonces va a aumentar más de lo normal y a esto se le va a conocer como un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Y va a generar la hiponatremia, mientras que si nosotros aquí no se produce esta hormona, o sea, no se produce este ADH, nosotros nos va a llevar a una diabetes insípida y por ende va a tener hipernatremia. Entonces, ¿por qué? O sea, primero, ¿no? El riñón reabsorbe más agua de lo necesario, ¿ya? Va a resolver más agua de lo necesario. Entonces, esta agua aumenta y diluye el sodio, haciendo que esta disminuya su concentración. Entonces, por ende, nos va a dar una hiponatremia. Y lo contrario sería que no haya ADH o no se produzca y el agua se escape por la orina. Entonces, si tenemos un paciente, entonces el paciente va a orinar bastante y el agua que está en el cuerpo va a ser menor, haciendo que la concentración de sodio se eleve y así la natremia aumente y nos va a dar la hipernatremia. Bueno, sabiendo estas definiciones, nosotros podemos entrar a lo que es en sí el trastorno de sodio, ¿no? Como va a causar la hiponatremia. Y aquí vamos a hablar sobre tres tipos, ¿no? Bueno, primero la osmolaridad alta. Estos se van a regir por la osmolaridad. Como ya les he explicado, perdón, alta, normal y baja. Y como les he explicado hace un momento, la hiperglucemia, que va a ser eh, una falsa hiponatremia. Si, por ejemplo, no les he dicho que la hiperglucemia va a elevar el medio hipertónico y va a permitir que el agua salga eh, para poder equilibrar ese medio y en momento al salir va a disolver el sodio. Entonces, ahí vamos a encontrar una falsa hiponatremia y esta hiperglucemia no quiere decir de que se haya regido o vinculado a una diabetes, ¿no? Entonces aquí lo que debemos hacer es tratar la hiperglucemia y no la hiponatremia en sí. Estos de aquí, tanto alta y como normal, eh, van a ser llamadas, según la literatura y libros, las falsas hiponatremias. Y otro tema vendría a ser la osmolaridad normal, ¿no? Quiere decir de que nosotros tenemos tanto proteínas y lípidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber una molécula de gran peso que va a ocupar el espacio del agua y así le va a causar la hiponatremia y hiperlipidemia, ¿no? Que vendría a ser hiperlipidemia, vendría a ser más que nada los triglicéridos. Y lo que sí vendría a entrar a tallar acá sería la osmolaridad baja, ¿no? Esa es la que sí va a ser por decir, la hiponatremia verdadera, porque tenemos un valor. Entonces, la osmolaridad baja. Sabemos que va a ser por el exceso de aporte de agua libre, y va a ser por dificultad de eliminación del anemia. Entonces, para nosotros poder estimar esto, tenemos que ver el volumen extracelular. El volumen extracelular quiere decir de que, o sea, el paciente no va a estar deshidratado, no va a contener tanto agua en el extra ni en el intra. Y por ende, nosotros, este aporte va a necesitar sodio, entonces em, nosotros tenemos que estimarla con este volumen. Eh, entonces, para entrar a tallar aquí, tenemos que,
está explicado sobre el volumen extracelular, ¿no? O sea, si el paciente no tiene líquido, o sea, un volumen extracelular que esté disminuido va a hacer que un paciente no tenga líquido ni en el vaso ni en otra parte, pues, del cuerpo. Entonces, si fuera bajo, quiere decir que es un paciente que está deshidratado, ¿ya? Normal va a estar de causas normales y elevado va a ser un exceso de agua, ¿no? Va a ser edema. Entonces, si está bajo, esto va a causar pues hipotensión, taquicardia. Y si fuera normal, eh, ya pues, o sea, no va a tener esos problemas, pero si está elevado, sí, no va a presentar edemas. Creo que estoy viendo. Y bueno, entonces aquí hay que saber que si nosotros tenemos una alza, para este volumen extracelular vamos a utilizar esta fórmula, como ya les he mencionado. Esta fórmula quiere decir el valor del sodio en orina. Porque eso nos va a ayudar a decir si es que hay si es que el riñón está haciendo su función, ¿no? Si hay una pérdida renal o tanto no renal. Entonces, si está elevado, eh, quiere decir que la orina está dejando que se escape el agua y entonces va a haber una pérdida renal. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, acá en pérdida renal, la- los fármacos, las tiazidas, ¿no? Que van a hacer que van a bloquear los receptores de sodio y así no van a permitir que entre el sodio y no se reabsorba agua, ¿no? Eh, y otro tema vendría a ser las nefropatías, ¿no? Las nefropatías también, perdedoras de sal. Eh, otra causa vendría a ser la enfermedad de Addison. No sé qué está con su micro. Ya, pero la enfermedad de Addison también va a ser un problema de pérdida renal. Porque aquí en la enfermedad de Addison, o sea, va a estar presente la aldosterona, entonces la aldosterona o sea, no va a permitir que se intercambie sodio por potasio y igual que el sodio se escape por la orina y bueno, eso sería, y bueno, hay más causas, ¿no? Y si es que nosotros encontramos el valor de 20 miliequivalentes por litro, o sea, mm, no va a haber la causa no va a ser no renal, o sea, se está yendo por otro lado. Eh, ¿Qué quiere decir, por ejemplo, en qué circunstancias podemos encontrar esto? Podemos encontrar en vómitos se elimina sodio, en diarreas también se elimina sodio. Un tercer espacio, como lo nombran, vendría a ser o sea, un tercer espacio sería que el sodio no sale del cuerpo, pero se queda en un lugar distinto a la sangre. Entonces, eso va a bajar el sodio en sangre y ejemplo sería pues pancreatitis, sería una peritonitis, quemaduras, traumatismos musculares, ¿no? Y bueno, pasando a lo normal, ¿no? Volumen transcelular normal, va a ser el que más destaque, va a ser el síndrome de secreción inadecuada de ADH, como principal razón, ¿no? Porque va a aumentar la retención de agua, ¿no? Por parte del riñón, entonces eso aumenta, entonces causa pues la hiponatremia. Estos dos, como tanto el hipotiroidismo y corticoides, no está bien definido la patogenia, ¿no? Entonces no nos vamos a centrar en eso. Y, por ejemplo, ¿no? Este valor, este criterio que nosotros tenemos, sí lo manejan, que es mayor a 40.000 equivalentes por litro. Entonces, aparte que el CIADH va a tener diferentes causas también, ¿no? Por ejemplo, causas pulmonares, del sistema nervioso, por fármacos, entonces, un poco más amplio. Y cuando está elevado, aquí ocurre que el balance positivo, tanto como de sodio y agua, ambos están aumentados, solo que hay más agua. Entonces, lo mismo, ¿no? Se diluye el sodio y va a causar una hiponatremia. Y ahí vamos a tener, pues, unas afecciones, pues, ya mayores, como insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico y cirrosis.
Ahora, sabiendo todo esto, vamos a entrar a que cómo se manifiesta, ¿no? Una hiponatremia. Entonces, si nosotros hacemos recuento y usamos un poco la lógica, entonces, si baja el sodio, también baja la moralidad del plasma. Esto hace que haya un ambiente hipotónico, ¿no? Y si hay un ambiente hipotónico, el agua va a entrar a la célula, ocasionando un edema intracelular. Esto va, como dice aquí, va a afectar principalmente al edema, perdón, no, va a afectar principalmente al cerebro, lo que va a ocasionar un edema cerebral. Ahora, esta va a depender, como dice aquí, de la velocidad de instauración. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos, em, o por decirlo así, ¿no? Si entre más rápido sea la hiponatremia, va a ser peor. Entonces, va a ser mucho más grave que si fuera crónica. Por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos un paciente con una anatremia de 122, donde el cerebro ya se ha instaurado poco a poco, ya el cerebro ya se ha, por decirlo así, se ha adecuado, ¿no? Entonces va a ser muy diferente a tener una anatremia de, por ejemplo, de 127 así de la nada, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos así de la nada, por más que sea un valor mucho menos que una instaurada, entonces eso va a causar una disminución del estado de conciencia, puede llevar a un coma y también a crisis convulsivas, ¿no? Y también a la muerte. Entonces estos son este, cuadros que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Una pregunta, ¿hay alguna condición para que te pueda producir edema cerebral? ¿Has leído Una alguna con- condición que te produzca hiponatremia y que te lleve a un edema cerebral? Vendría a ser el alza, el líquido, ¿no? La elevación del líquido. ¿Ya? Una hipersecreción o una secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? Como lo has dicho. Esa sería Ah, una sí. causa. Ahora, ¿pero qué causa eso? ¿Sabes qué podría causarte una secreción inadecuada de hormona antidiurética? Ah, bueno, a ver, puede causar una mienolisis eh, trombótica o te puede causar paraplegia. No, no, no. ¿Cuál es la causa de esa secreción inadecuada? O sea, ¿cuál sería la causa para que Ah, tengas vendrías este desbalance, ¿no? Ujú. Esta secreción. el ADH, Ujú. La ingesta. ¿La qué? ADH, ADH. Bueno, ahí te menciona en el artículo algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, una tumoración de silla turca te puede causar, No también lo te puede escucho. producir un Zika. Ujú. Y hay algunas condiciones más, ¿no? Entonces, lo has mencionado bien, ¿no? Se eleva la vasopresina o antidiurética, entonces no orinas. Si no orinas, el sodio que tienes se diluye y, como sabemos, el sodio o el agua va de menor a mayor concentración, ¿no? Si se diluye el sodio en el vascular, ¿ya? Entonces va a hacer que el medio celular tenga mayor concentración, entonces el agua se va a ir para la célula. Eso es lo que pasa. Ya, muy bien, continúa. Ya. Entonces, creo que estoy teniendo problemas de internet. No creo, ¿no? Bueno, si no me escuchan, por favor me dicen. Está Bueno, bien, continúa. continuando. Bueno, continuando, bueno, ya vamos a entrar a tallar este tratamiento. Bueno, primero hay que saber la causa específica. Vamos a restringir el agua, ¿no? A unos 800 mililitros por día, para que no diluya más el sodio, ¿no? Y si el paciente tuviera una hipovolemia, vamos a utilizar un suero
una solución salina, perdón, al 0,9%, porque este es un medio isotónico. Y este suero no, o sea, no solamente le va a dar sodio, sino también o sea, va a corregir el volumen del hipovolema. Ahora, si tiene edemas, vamos a utilizar diuréticos de asa como la furosemida, que van a ayudar a eliminar el exceso de líquido y van a romper la gradiente de la médula renal. Y esta la va a hacer más fácil de resolver el sodio a nivel, a nivel distal. Y nosotros si tenemos, aquí me he equivocado, falta una mayúscula, el CADH, entonces va a responder al tratamiento de la hiponatremia convencional con los baptanes, ¿no? Que van a bloquear a nivel de receptor este, de las, de los, una palabra, ¿no? De los y esta va a hacer que disminuya la retención del agua, ¿no? Y aquí corregir el sodio, bueno, he leído también que dicen que despacio, siempre va a ser despacio. Por ejemplo, ¿no? Va a ser siempre hasta 0,5 por hora o 12 en 24 horas. Y si es menor a 120, hasta 125 el primer día. Si no le provocas una minolisis. Y esto lo puede dejar cuadripléjico, parapléjico o un sistema o un síndrome de desaferentación, ¿no? O sea, va a quedar atrapado sin poder moverse. Eso se llama un síndrome de encierro, ¿no? Cuando tienes un Cierra. paciente con hiponatremia, ¿ya? Supuestamente severa, ¿no? Menos de 125. ¿Ya? Bueno, si tú comienzas a corregir, le das sodio, apoyas de sodio a ese paciente, ese ritmo rápido de corrección del sodio te va a producir una destrucción de la mielina de las vainas de las células nerviosas. Va a destruir tu Cierra. membrana. Esa destrucción se conoce como mielinólisis, destrucción de mielina, mielinólisis pontina. Y cuando decimos de pontina, nos referimos al puente cerebral, a la fosa posterior. Entonces, eso se manifiesta como un síndrome de encierro, Leuketin, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con este paciente? Este paciente no va a poder mover sus extremidades, no va a poder mover músculos, va a estar como paralizado totalmente, pero sí va a poder mover, bueno, va a tener movimientos oculares, tal vez de los músculos intrínsecos del ojo, porque esos están por encima del puente. Entonces, todo por debajo del puente, que es donde están los pares craneales y todo, va a haber una parálisis, ¿no? Felizmente no afecta la parte respiratoria cardíaca, ¿no? Pero sí la parte motora. ¿Ya? Eso se llama el síndrome de mielinólisis pontina o Leuketin o de encierro. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Ojo, no hay que corregir muy rápido el sodio, ¿no? Este paciente viene con sodio de 120 y a las 2 horas ya está, doctor, está con 140. No, eso es para que te ahorquen. La corrección se debe hacer depende, ¿no? O sea, aquí nos has puesto de 0,5 mil equivalentes de sodio por hora. O sea que en 10 horas habremos corregido 5 mil equivalentes, Sí. más o menos. O sea, si viene con 120, se espera que en 12 horas o en 24 horas recién esté, digamos, en 125 o en 130. ¿Ya? Entonces hay que tener una corrección lenta del sodio. Cuidado con eso. He visto algún caso alguna vez. Continúa. Entonces, bueno, esta diapositiva, vamos a ver cómo se usa el sodio. Bueno, acá nosotros tenemos el sodio en infusiones, tanto por ejemplo en un medio isotónico, hipertónico, el Ringer y también en ampolla, ¿no? En ampolla va a contener más sodio que todas estas soluciones. Acá nosotros tenemos una fórmula. Entonces, acá yo les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿no? Tenemos un paciente de 70 kilogramos y con hiponatremia hipovolémica de 125 miligramos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos?
Utilizamos esto, el primero, en isotónico. Vamos a tener, ¿no?, 154 como la fórmula en sodio menos el sodio del paciente, que es 125, entre el agua corporal total, que va a ser 0,6, porque tenemos el 60% del cuerpo es agua, por el peso, 70 más 1. Nosotros lo operamos, nosotros tenemos 0,67, ¿no?, que nosotros le vamos a dar en esta solución por litro. O sea, cada litro que nosotros le demos de esta solución va a subir 0,67. Por ejemplo, ¿no? Como el doctor dijo, ¿no? Si, por ejemplo, no, ya no le quiero subir 0,67, quiero subirle 10, ¿no? Por eso puse 10. Entonces esto lo dividimos entre 10 y vendría a salir 14,92. Pero esto es demasiado, ¿no? Esto es demasiado, porque si no podemos causarle afectaciones al paciente. Y por ende, ¿no? Si por ejemplo quiero subirle más sodio, porque les he comentado que tiene más sodio la ampolla, quiero subirle más sodio, entonces vamos a utilizar dos veces esto, ¿no? Entonces va a ser 34,5 más 34,5 va a dar 69, más esta solución que le voy a dar, más 154 va a dar 223. Y operamos, o sea, volvemos a hacer lo mismo, y nos va a dar un resultado de 2,27 milicorrientes por litro, ¿no? Entonces, esto, por los 10 que nosotros queremos dar, nosotros nos va a salir a 4,44 litros en 4 horas. Y en 24 horas, bueno, no sé si así lo tienes que dividir 4,40 entre 24 para saber cuánto le vamos a dar mililitros por hora, ¿no? Y así tener un mejor, o sea, decirle que le pase, porque si que nosotros decimos 4,40 por litro en 24 horas, no, o sea, tiene que ser por hora. Y bueno, vamos a pasar a lo que es la hipernatremia, ¿no? Bueno, aquí es todo lo contrario, ¿no? Va a haber ¿cómo se llama? Pérdida de agua o pérdida de agua mayor a la pérdida de sodio, ¿no? Entonces, las causas pueden ser las pérdidas gastrointestinales, como los vómitos y diarreas, con la diferencia que aquí no va a haber compensación hídrica, ¿no? Entonces, no van a tomar agua para compensar. La diabetes insípida, que se va a hacer por el déficit de la ADH, como os he comentado. También este ingreso excesivo de sodio, por ejemplo, los náufragos van a, van a tener estos problemas. eh, y otras pérdidas como la hipohidrosis, golpe de calor, quemadura, toxicodermia, ¿no? A ver, aquí, esta diabetes insípida va a ser contraria al CIA-ADH que les he comentado en la hiponatremia. Porque el riñón aquí va a dejar que el riñón va a dejar que escape agua, entonces el paciente va a orinar bastante, y por eso se deshidrata y se desconcentra el sodio. O sea, se deshidrata y se eleva la concentración de sodio. Y bueno, aquí también en ingreso de exceso de sodio también, bueno, dicen que las maniobras resucitación, ¿no? Hacen que tenga esos problemas. Bueno, acá en la hiperhidrosis, por ejemplo, cuando se hace bastante ejercicio perdemos agua, no como algunos dicen, no se elimina sal. Entonces perdemos bastante agua y eso causa que el sodio este, aumente. Entonces aquí también como la hipernatremia, nosotros vamos a tratar también con vamos a estimar, ¿no?, el volumen extracelular para poder saber. Cuando nosotros tenemos el volumen extracelular, acá siempre va a ser alto, ¿no? Como su propio nombre dice, alto, o sea, hiper, ¿no? Entonces vamos a tener un volumen extracelular bajo.
Entonces, la osmolaridad, la hipernatremia con osmolaridad alta, tenemos que evaluar, pues, ¿no? Como se hizo el volvemos a solar. Si este es bajo, vamos a calcular el sodio urinario, ¿ya? Y también el potasio, como está acá. Si estos son menores al sodio plasmático, quiere decir que el riñón no está eliminando el sodio, que debería entonces ser una causa renal, como está aquí. Unos ejemplos vendría a ser, pues, una diuresis osmótica, por ejemplo, fármacos los diuréticos. Si fuera lo contrario, si el paciente, si fuera lo contrario, ¿no? O sea, si el sodio plasmático, pese a estar elevado, sodio plasmático, pese a estar elevado, es menor que los dos, sodio y potasio, entonces eso quiere decir que el riñón sí está eliminando sodio, entonces la causa sería otra. Aquí vendría a ser pues causas, por ejemplo, digestivas, los quemados, la hiperhidrosis, ¿no? Y ahora, si fuera normal, acá debería traer la diabetes insípida. Eh, Va a ser que, o sea, la osmolaridad urinaria va a ser menor que em, la osmolaridad plasmática. ¿Esto por qué? Porque, o sea, como la orina está tan diluida, o perdón, está tan líquida, entonces está diluida, pues. Entonces no tiene osmolaridad. Entonces, por eso la osmolaridad del plasma estará concentrada, o sea, va a estar reconcentrado y habrá bastante sodio. Va a haber entonces va a haber bastante sodio y va a ser mayor que la urinaria, ¿no? Y a ver, el tema es si cuando está elevado, ¿no? Va a haber una ingesta de agua de mar en soluciones hipertónicas. Bueno, acá cuando se manifiesta, por ejemplo, ingesta de agua acá cuando se activa el centro de la sed, o sea, va a haber aumento del cuadro. Esto puede causar también estupor, coma y también muerte. Eh, y si es este, o sea, hipertónica, o sea, tenemos que utilizar la solución salina al 45%. Eh, Indicando que, ¿cómo se llama? Está en un estado de deshidratación por medio hipertónico, ¿no? Por eso se utiliza la solución salina a 45%. Y, o sea, aquí no solo va a entrar a tallar el agua, sino también el sodio, y por eso intentamos estar a la mitad. Bueno, el cuadro clínico vendría a ser el agua sale de la célula ocasionando deshidratación intracelular. Eso causa, ¿no? Entonces, va a haber menor secreción exocrina, sequedad mucocutánea y menor secreción de cuerpos ciliares, globos oculares depresivos. Eh, la deshidratación también va a causar la deshidratación del sistema nervioso central, como el centro de la sed va a estar afectado, va a haber fiebre, vómitos, estupor, hemorragia subaracnoidea, convulsiones, coma y muerte. Bueno, el tratamiento vendría a ser tratar la causa específica. Ya, bueno, si es hipovolémico, utilizar solución salina al 0,5% es un medio hipertónico. Y si es diabetes insípida, usar análogos de la vasopresina, como la cafeína. Y bueno, aquí también corregir el sodio despacio, ¿no? Hasta 0,5 a 1 equivalente por hora o hasta 12 equivalentes por día. También lo dice. Bueno, aquí en la hipernatremia también, o sea, ¿cómo vamos a corregir el sodio? Va a depender si el trastorno es agudo o crónico. Si es agudo, es decir, falta de agua, ¿no? Entonces, el agua se usa el déficit de agua libre. Esta es la fórmula. Entonces, el déficit de agua libre
va a ser igual al agua corporal total por el sodio en 140 mil. Y también le he puesto el mismo paciente, 70 kilogramos. Entonces, este valor es conocido, agua corporal total, va a ser 0,6 por 70, que va a ser su peso, por el sodio, que tenemos para 155, entre 140 minutos. Nosotros vamos a tener que agregarles entonces, a este paciente 4.2 litros de dextrosa en agua, ya en 24 horas. ¿No? Eso quiere decir esto, si está a falta de agua. Ahora, si es crónica, se utiliza de atroguemadia, ¿no? Es una fórmula. Quiere decir, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Un paciente que igual, un paciente con 70 kilos y con hiponatremia. Vamos a emplear la fórmula, ¿no? En un medio, un paciente de 70 kilogramos y con hiponatremia de 155 por litro. Entonces, tenemos un valor de 77 que nosotros vamos a utilizar, menos 155 en, entre 0,6 por 70, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros acá le estamos restando. Acá va a salir un valor negativo porque acá quiere darnos a entender de que si el sodio está elevado, entonces nosotros con esta fórmula o con este tipo de infusión le vamos a bajar menos 1.81 mg por litro. Si ahora quieres bajarle, por ejemplo, 10, entonces vendría a ser, por ejemplo, 10 entre esto, vendría a ser 5.52. Entonces, esto lo divides con esto y te salen litros por hora. Y bueno, estarías dando eso al paciente. Bueno, tratamiento, hidratar al paciente con solución salina, como les he nombrado, usar furosemida de 20 a 40 miligramos cada 4 horas a 6 horas. Es muy elevado. También podemos utilizar el ácido soledrónico, también amidronato de 60 a 90 miligramos o calcitonina. Y también podemos utilizar inhibidores de la PTH, es el Sinacalcet. Y utilizar corticoides que van a eliminar Paratormona. Perdón, la paratormona. Y los corticoides, ¿no? Que disminuyen la resorción intestinal. Y bueno, eso vendría a ser. Gracias totales. Ok, esto lo has hecho, esta información que tienes, ¿lo has hecho del artículo que les he enviado o de otras fuentes? ¿Estás, Marco? ¿Estás? No, le decía que lo he utilizado otra fuente, la fuente es el Chalén, Escandón, Campos, Esguerra. He utilizado un poco de Harrison y bueno, estaba leyendo, ¿no? Por internet y también su artículo. Bueno, su artículo estaban más que nada nombrando o sea, osmolalidad, ¿no? Entonces como que un poco me perdí y no me ubicaba. Estaba buscando algo que me ubique. En cuanto a la osmolalidad plasmática, urinaria, eso. Sí, Bueno, lo que había en este artículo son fórmulas prácticas para poder corregir, ¿no? Lo que tenemos que calcular primero es la deficiencia o el exceso de agua, ¿no? Y ahora, ¿con cuánto de aporte de cada ampolla podemos infundir en cada paciente, ¿no? Tantos equivalentes para llegar a corregir el sodio. Otra cosa que es importante saber es cómo se clasifica una hiponatremia, una hipernatremia, ¿no? O en general, los valores, ¿no? Si el valor normal es de 135 a 145, más allá de 145 tenemos las hipernatremias. Estas se pueden dividir en leves, moderadas y severas. Igualmente las hiponatremias se dividen en leves, moderadas y severas. Bueno, eso no lo pusiste en tu exposición, pero ¿la sabes? ¿Sabes cómo se clasifica una hiponatremia en leve, moderada y severa? por los valores de rangos, o sea, por ejemplo, de 134 a 130 o 125 y de 124, esa va a ser
leve, y la moderada va a ser de 125 hasta 100, 30. 130, ya, y No, de ahí es 135 a 130 es una leve. ajá, leve, y De de 100, 130, menos de 130 a ajá, 125 es una 25, moderada y moderada. menos de 125 es una severa. ¿Ya? Las hiponatremias leves las corregimos. No, porque es una falsa hiponatremia, ¿no? Depende, ¿no? Si la glucosa está elevada, al elevarse la glucosa va a crear un medio hiperosmolar. Entonces va a tratar de desplazar el sodio para compensar sus efectos o el equilibrio, ¿no? Entonces, si nosotros reponemos o bajamos la glucosa, el sodio va a tomar su valor normal. No, no, Entonces, no. si hay mucho sodio, si hay mucha glucosa, el sodio va a bajar, ¿ya? Pero si reponemos la glucosa a su valor normal, el sodio va a subir. Entonces nosotros tenemos que trabajar o hacer los cálculos con un sodio corregido. Sí, soy Ya, corregido, sí lo bueno. puse en la diapositiva. Sí, sí, he visto que sí lo has puesto. Bueno, sí, es que había algunas tablas, algoritmos que estaban en la guía que no lo pusiste, por eso te preguntaba. Ahora, no todas las correcciones son con cloruro de sodio, ¿no? Algunas las podemos hacer con cloruro de sodio al 3%, especialmente en pacientes quemados, en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Para reponer el sodio. Bueno, vamos a reforzar este tema con ejercicios, lo vamos a hacer mañana. Y ahí vamos a ver el tema de las fórmulas, los casos, etcétera. ¿Ya? Bueno, hay que seguir leyendo el tema de sodio, ¿ya? Es importante saber los valores. Ok, pásame como host al... Ya, ¿cómo hago eso? eh, vas a donde están participantes. En participantes ubicas mi nombre, Omar Condori Troncoso. Ahí hay una flechita que dice More. Y en More hay una opción que te dice hacer host. Poner esa de renombrar. ¿Te puedo renombrar? Sí, renombrar a host. No Estaba renombrar, viendo. no, sino poner host. Hay una opción, no recuerdo exactamente. Ujú. Preguntar, Ubicaste para mi iniciar nombre. video. Sí, ahí me sale más, chat, preguntar para iniciar Ya, en video. ese more más, ¿no? Le haces clic y te van a salir varias opciones. Ya. Una de ellas te dice hacer co-host y otra te dice hacer host. No, no ninguno. O sea, me sale, como le digo, repetir, preguntar para iniciar video. ¿Cómo eso? Permitir Eh, más de un video. Renombrar, poner en la sala de espera, eliminar, permitir grabar. no, no le pongas nada. Stop nada más. Ya, pero no, eso que tienes que hacer lo tienes que hacer en mi nombre. Claro, o sea, aquí me sale. Ya. Chat, preguntar para iniciar video. Tal vez. Ya, sí, ponle start. Start my video. Ya, listo. Ah, no, todavía no me has puesto como host. Wow. Sigues tú. Mm, Primer video, permitir grabar. Video más. Sí, sí. Pucha. Tener pausado a grabar. Tengo la pausa, Doc. Sí, ponle la pausa. Ya, ahora otra vez, ubícate en mi nombre, Omar Condori Troncoso, le pones more y abajo debe haber una opción que diga poner host. Doc, ¿qué hago? Nada, ¿no te sale?
O sea, como le digo, a ver, me sale chat, detener video, destacar para todos, permitir grabar, permitir más de un video, renombrar, poner a sala de espera y eliminar. ¿Eso te sale en mi nombre? Sí, yo creo que primero me salgo de... Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Me toca exponer lo que es el trastorno de potasio. Ya, acá tenemos los aspectos físicos del potasio. Como sabemos, es el principal catión intracelular, ¿no? Del organismo, ¿no? El 98% se localiza en el espacio intracelular y el 2% restante en el espacio extracelular. Como sabemos que el 80% del total se encuentra en tejido muscular y estriado, y esto va a depender de la masa muscular de la persona, ¿no? En este caso, los adultos jóvenes tienen mayor potasio por tener más masa muscular. En el caso de la bomba de sodio y potasio, TPasa, es la responsable de la localización del potasio. Y también en esta bomba, lo que van a regular la actividad de esta bomba son, como que en el caso de la insulina, las catecolaminas, que son los receptores adrenérgicos beta 2, y la alteración del pH, en este caso en una acidosis o en una alcalosis, ¿no? Las cifras normales del potasio, como sabemos, es de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Y la equivalencia de potasio es un mol, es igual a 1 miliequivalentes, eso va a ser 39 miligramos. En los aspectos clínicos del potasio, vamos a ver que el efecto... Hola, disculpa que te interrumpa. Me dicen que en la nube tengo que poner grabar. Entonces, quien sea de host ahora puede poner la grabación. Lo que he puesto a grabar. He puesto a grabar, Ya, grabar. que continúen nada más. Listo, que siga, que siga. Ok, continúa. Ya, doctor. Ya, en los aspectos clínicos del potasio, vamos a encontrar que el efecto más importante del potasio es activar los tejidos excitables del corazón y también lo que es el músculo esquelético y liso. ¿Cuáles son los síntomas derivados del trastorno del potasio? Vamos a tener a nivel cardíaco, que va a ser el entencimiento de la conducción, extrasístoles, auriculares y ventriculares. A nivel músculo esquelético, son también muy importantes, muy frecuentes, especialmente en pacientes con diálisis, con cifras elevadas de potasio. Hay dos enfermedades, aunque raras, es la parálisis periódica hiperpotasémica y la parálisis periódica hipopotasémica. Lo importante es que en los pacientes con insuficiencia renal, la hiperpotasemia es la urgencia más grave y una de las más frecuentes. En los estudios analíticos, en el caso de la función renal, va a ser que va a controlar lo que es el medio interno. En el potasio urinario, vamos a encontrar 3 exámenes, que es la muestra aislada, la orina de 24 horas y la excreción fraccional del potasio. En la gradiente transtubular del potasio, vamos a encontrar lo que es el índice de la conservación de potasio, y en el equilibrio ácido-base es para la etiología de la hipopotasemia, ¿no? Que es de gran utilidad en gasometría. Ahora, la hipopotasemia. La hipopotasemia, los niveles de potasio son menores o inferiores a 3.5 miliequivalentes por litro. Esto aparece en más del 20% de pacientes que son hospitalizados y también los que son tratados con tiazidas, del 10 al 40%. Y esto se va a clasificar en 3 tipos: la leve, moderada y grave. En el caso de la leve, que es de 3 a 3.5 miliequivalentes por litro; en la moderada, de 2.5 a 2.9 miliequivalentes por litro; y en la grave, que es menor a 2.5 miliequivalentes por litro. En la etiología, tenemos que por desplazamiento del potasio del medio extracelular al intracelular, van a actuar lo que son los beta agonistas inhalados, ¿no? Esto van a ejercer un efecto ligero a las dosis terapéuticas. En el caso de la alcalosis va a ser mayor de 0.1 unidades del pH, y esto desciende a 0.6 miliequivalentes por litro el potasio.
Vamos a encontrar por pérdidas también que en la parte renal, va a haber un hiperaldosteronismo y diuréticos. En el caso de pérdidas digestivas como vómitos, diarreas secretoras, fístulas, aspiraciones nasogástricas, adenoma velloso, abuso de laxantes y el drenaje de ileostomía. En las cutáneas como las quemaduras, como las úlceras y sudoración profusa. Un toque, esto es importante, retrocede por favor. Entonces, hay causas por las cuales hay pérdida del potasio, ¿ya? Hay causas. Uno, si utilizamos beta-agonistas, ¿recuerdas algún beta-agonista inhalado, inhalador? Agonista inhalado. El clásico inhalador que usamos en el asma. Salbutamol. Salbutamol, ¿no? Es un beta-agonista, ¿no? Entonces, si usas beta-agonistas como salbutamol, lo que vas a hacer es bajar el potasio, ¿ya? Ahora, las alcalosis, ¿ya? Las alcalosis también te van a descender el potasio, ¿ya? O sea, más que todo el pH. En las alcalosis, un ascenso del pH va a hacer que descienda el potasio también, 0,6, ¿no? Ahora, por pérdidas renales, si tienes un hiperaldosteronismo, o sea, exceso de secreción de aldosterona, esta va a eliminar potasio y va a absorber sodio. Hay diuréticos como las tiazidas que van a eliminar más potasio. Y esto es importante, paciente que viene con vómitos, diarreas, etcétera, probablemente tenga una hipocalemia, ¿no? Por pérdida del contenido gástrico. Pacientes que tienen abuso de laxantes, etcétera, ¿no? También pierden potasio. Por eso es que pacientes que vienen con vómitos deshidratados o con diarreas vienen con calambres, porque el potasio se necesita para estimular la contractura muscular. Claro. En este caso, al no haber, hay un tipo de contracturas espasmódicas que hacen que hay una presión a nivel de los nervios, ¿no? Y producen calambres. Pacientes que tienen un drenaje por un ileostoma o un colostoma, ¿no? También van a perder potasio, entonces ellos van a tener hipocalemias crónicas, etcétera, ¿no? Pero esto es importante porque esto nos refleja cómo viene un paciente, generalmente, y cuál sería la causa de la hipocalemia, ¿no? Entonces, a usted paciente que viene como le tomas unos electrolitos, te sale bajo, ¿no? ¿Cuál es la causa? Los vómitos o la diarrea, ¿no? O un paciente que es asmático, usa su inhalador, de pronto le tomas un agua y sale hipocalemia, ya sabes que la causa es por el inhalador, pues, ¿ya? Continúa. Ya, doctor, ahí voy. Ya, acá tenemos el diagnóstico de la hipopotasemia o hipocalemia. La hipopotasemia, como he hablado anteriormente, es inferior o menor a 3.5 miliequivalentes por litro. Y para poder descartar lo que es una pseudohipopotasemia, tenemos que separar el plasma y dejar a 4 grados centígrados. En el caso del potasio en orina, vamos a tener dos pruebas que son el potasio urinario bajo y el potasio urinario alto, ¿no? En el caso del potasio urinario bajo, que es menor a 13 miliequivalentes por día y menor a 15 miliequivalentes por gramo, se va a encontrar lo que son los aportes ineficientes o por pérdidas gastrointestinales, como cutáneas o diuréticos, el paso del espacio intracelular, como la insulina, bicarbonato, los betagonistas, el estrés. Ahora, en el caso de un potasio urinario alto, va a ser mayor a 15 miliequivalentes por día. Vamos a encontrar lo que es la gradiente transtubular de potasio inferior a 4 y la gradiente transtubular de potasio mayor a 7. En el caso de que sea menor a 4, va a haber un aumento de flujo en el túbulo distal por los diuréticos de asa, las tiazidas, por ingesta de cloruro de sodio, por diuresis osmótica, como glucosuria, manitol o urea. En el caso de que sea mayor a 7, vamos a encontrar un volumen extracelular normal o un volumen extracelular bajo. En el caso del volumen extracelular normal, la hipertensión, en el caso que hay una hipertensión, la renina va a estar disminuida o va a estar en los valores normales o aumentada. En el caso de que esté disminuida la aldosterona, va a haber un hiperaldosteronismo. Y si está disminuida la aldosterona, puede ser por el síndrome de Leak
líquido por una mineralocorticoides exógenos o regaliz, o una fotensina B. En el caso que esté normal o elevada, es por una hipertensión maligna, por un tumor secretor de renina o por una estenosis arterial renal. Cuando la velocidad, el volumen extracelular está bajo, los iones en orina, en el caso del sodio, va a estar disminuido, vamos a presentar pues diarrea. En el caso del cloro que esté disminuido, vamos a presentar vómitos, y en el caso que el cloro y el sodio estén normal o aumentados, es por los diuréticos, por un síndrome de Bartter o por un hipomagnesemia. En el tratamiento, la administración es el potasio, ¿no? Las indicaciones va a ser por vía intravenoso o por vía oral. En el caso que se use por vía intravenoso, va a ser porque va a haber una hipotasemia moderada o grave, porque es intolerante a la vía oral, o por una sospecha de un hilio paralítico, o por una hipopotasemia grave que es inferior a 2.5 miliequivalentes por litro, o por las arritmias o infarto agudo del miocardio. Y en el caso del tratamiento oral, es por una hipopotasemia no grave o por tolerancia por vía oral. Y el cloruro de potasio es de elección para la hipopotasemia, que está asociada a una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque ya que con frecuencia existe una depresión de cloro, ¿no? Por eso se administra el cloruro de potasio. Ya, un momento que tenga esta diapositiva, en la anterior, exacto. Entonces, si tú tienes un paciente con, bueno, ha tenido náuseas, vómitos, 3 días, diarreas, etcétera, no lo sé, ¿ya? Te dice ese antecedente y de pronto te dice, bueno, dio hace más tiempo, unos 5 días, y de pronto te dice, viene a la emergencia por dolor abdominal intenso, pese a que ahora ya está comiendo bien, 2 días que no hace deposiciones. ¿En qué pensarías? Aquí está dentro de lo que has puesto. ¿Cómo, doctor? Si tienes un paciente, digamos, de 5 o 7 días como antecedente de náuseas, vómitos, diarreas, ¿ya? Que se ha controlado de alguna manera. Pero ahora viene la emergencia porque tiene un dolor abdominal intenso y no hace deposiciones ya como 4 días. Pero está comiendo normal, ¿no? ¿En qué pensarías? No hace deposiciones. Claro, en un hilio paralítico. ¿Por qué? A nivel de la musculatura intestinal se necesita potasio para que haya peristaltismo. Entonces, una de las manifestaciones más comunes del hilio paralítico es un cuadro, bueno, sería un pseudoobstructivo, ¿no? Ajá, los intestinos dejan de hacer movimientos y, por lo tanto, este paciente, si tú le haces una placa de abdomen, vas a ver niveles, ¿no? Niveles hidroaéreos probablemente, o vas a ver asas paralizadas, ¿no? Eso es lo que se llama un hilio paralítico. ¿Ya? Entonces, le repones el potasio a este paciente, o le tomas el va a estar con un potasio bajo, le repones y se mejora, ¿no? Entonces, no todo paciente que viene con síntomas obstructivos, no todos son mecánicos. También hay pseudoobstrucciones por hilio paralítico, ¿no? Eso es importante. Ahora también puede haber arritmias, isquemias por el potasio bajo, ¿no? Entonces, en estos casos que tú tienes, tienes que corregir pues vía endovenoso, ¿no? Ahora tenemos tabletas también de potasio. Bueno, continúa. Ya. La hiperpotasemia, el potasio va a ser mayor a 5.5 miliequivalentes por litro. La clasificación de la hiperpotasemia tenemos la leve, la moderada y la grave. La leve es de 5.5 a 6 miliequivalentes por litro, la moderada va a ser de 6.1 a 7 miliequivalentes por litro,
y la grave va a ser inferior a 7 miliequivalentes por litro. La etiología, por déficit de mineralocorticoides, en este caso, si es normal la fracción, vamos a encontrar una sospecha de déficit de mineralocorticoides, una insuficiencia renal, la causa de hiperpotasemia, si el filtrado es menor a 10 a 15 mililitros por minuto, va a ser por los YECAS o por los ARA. ARAS 2, la causa más frecuente de la hiperpotasemia, una pseudohiperpotasemia, o otros, ¿no? En el caso del déficit de secreción tubular, el traumatismo extenso o por lisis tumoral, quemaduras o hemólisis. El diagnóstico de la hiperpotasemia. Un toque, regresa a la diapositiva anterior. Ya, estos son causas porque se te puede elevar el potasio, ¿no? Causas de hiperpotasemia o hipercalemia, es lo mismo, ¿ya? Causas frecuentes, el uso de YECAS o ARAS, ¿no? Captopril, enalapril o ARA2, ¿no? Losartán, candesartán, etcétera. Te pueden elevar el potasio, pero no te elevan mucho como para que tengas un problema. La función renal alterada, sí, por deficiencia de mineralocorticoides, sí te elevan el potasio, eso es importante. ¿Ya? Bueno, hay que entender la fisiopatología, es mucho más de lo que estamos mencionando. Eso sí es importante. Causa renal es la primera causa, ¿sí? Paciente con enfermedad renal crónica, de hecho que va a tener el potasio elevado, ¿ya? Ahora, otras causas importantes son pues las quemaduras, ¿ya? La hemólisis y la lisis tumoral. Cuando damos tratamiento con quimioterapia a un linfoma o un tumor enorme, entonces estos tumores se destruyen y dentro del contenido material que tiene este tumor también tiene potasio y el potasio se va a la sangre y produce un cuadro que se llama hipercalemia, ¿no? Una hipercalemia. Entonces, pacientes a veces, después de haber recibido tratamiento con quimioterapia, descendió el tamaño tumoral y viene pues por una hipercalemia, ¿no? Entonces esa es la causa, ¿ya? Eso es importante. Continúa. En el caso del litio también va a producir una hiperpotasemia. ¿El litio? Ajá. Supongo, la verdad no lo sé. Es posible, no sé, no he visto muchos pacientes que hayan venido por hipercalemia con litio, pero si está mencionada en literatura, pues debe ser la causa, ¿no? Pero bueno, para eso hay que descartar primero lo más frecuente, ¿no? Función renal, uso de YECAS o ARAS, algún traumatismo, quemadura, hemólisis o lisis tumoral, ¿no? A ver, Ya, el diagnóstico de la hiperpotasemia es mayor a 5.5 miliequivalentes por litro. La lisis de células sanguíneas, si está, en el caso que esté presente la pseudohiperpotasemia, por muestra hemolizada, por torniquete muy apretado, por leucocitosis mayor a 70.000 o por una trombocitosis mayor a 60.000. En el caso que no esté la lisis de células sanguíneas presente, el potasio urinario es menor a 100 miliequivalentes por 24 horas y la gradiente transtubular de potasio va a ser inferior a de 5 a 7, ¿no? Y el filtrado glomerular disminuido, ¿no? Si está disminuido por una insuficiencia renal o por un flujo, una disminución del flujo tubular, y si no está disminuido por un déficit de mineralocorticoides, por síndrome de Addison, enfermedad de Addison, hiperplasia adrenal congénita, hipoaldosteronismo, por AINES, por ARA2, por YECA, por heparina, o el déficit de secreción tubular de potasio por una trimetroprima, ciclosporinas. Si el potasio urinario
es mayor a 100 miliequivalentes por 24 por día. La gradiente transtubular de potasio es mayor a 7. La redistribución por una acidosis, por un beta bloqueante, por una parálisis periódica, por una hiperglucemia grave, la liberación tisular por un traumatismo extenso, por una lisis tumoral, por una hemólisis por quemaduras, por un rhabdomiólisis o por una administración exógena. El tratamiento se va a basar en 4 tipos de medidas. Tenemos el tratamiento etiológico, que va a depender, ¿no?, de la causa, por una estabilización miocardíaca, que en este caso va a ser lo que es el gluconato de calcio al 10%. Si en la redistribución del potasio va a ser por un beta-2 agonista e insulina más glucosa, y la eliminación del potasio con diuréticos de asa y resina de intercambio. Esto, doctor. Regresa a tu última diapositiva. Entonces, ¿qué van a hacer cuando tengan un paciente con hipercalemia? Lo que hay que entender es que las hipercalemias son muy peligrosas, más que las hipocalemias. ¿Ya? Una hipercalemia te puede llevar un ensanchamiento del QRST, lo que te lleva a un infarto, ¿ya? Eso te puede llevar. También te puede llevar a unas arritmias malignas, ¿no? Ahora, como, bueno, las taquiarritmias ventriculares, ¿no? Entonces, esas te llevan a isquemia, infarto, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es ver la causa, ¿no? Preguntar a los familiares o al mismo, al paciente, por todos esos antecedentes que has mencionado. Y lo que hay que hacer es, primero, estabilizar el miocardio. Para estabilizar la membrana del miocardio, para que haya un flujo de electrolitos, lo que tú tienes que administrar es gluconato de calcio. Esto va a estabilizar la membrana, ¿ya? Esto es en el corazón, ojo, ¿ya? A nivel del cuerpo podemos usar magnesio, pero a nivel del corazón, gluconato de calcio, es importante. Listo. Una vez que estabilices la membrana del corazón, recién vas a poder sacar potasio de la célula. Perdón, entrar potasio de la célula. Vas a permitir una redistribución del potasio. Puedes usar varias cosas. Puedes usar diuréticos de asa, puedes darle, bueno, hay eplerenona, etcétera, ¿no? Como has mencionado. Puedes darle beta-agonistas también, ¿no? Ya, entonces, puedes darle también glucosa con insulina. Recuerden que la glucosa con la insulina, si la glucosa entra a la célula, también entra el potasio. Y si el potasio entra a la célula, entonces bajamos la hipercalemia, ¿no? Entonces, son cosas que podríamos tener a la mano, ¿no? Ahora, si no funciona nada y tu potasio sigue subiendo, 6, 7, ya es muy peligroso. Este es un paciente refractario, debe ir a diálisis. ¿Ya? Ok. Es una indicación de diálisis también. Ok, continuamos. ¿Quién sigue? A ver, por mientras vamos a llamar lista, ¿ya? Sí, hazme host del... Marco, creo que ya puedes hacerme host. ¿Ahí está viendo? A ver, a ver. Ah, sí, ya estoy. Ya, listo. Muy bien, voy a llamar lista rápidamente. Fiorella Arango. Fiorella. Marcelino Héctor. Presente, doctor. Junior Abel. Antonio Campos. Presente, doctor. Jessica Castro. Presente. Estefano Contreras. Medali Gamarra. Presente, doctor. Javier Hugo.
Itala Manosalva, Presente, doctor. Kenny Bryan, Silvia Raquel, Presente, doctor. Miguel Ángel, William Hernán, Presente, doctor. Marco Antonio, bueno, sí estás. Joseph Jair, Presente, doctor. Edwin Wilder, Presente, doctor. Cervantes Janet, Presente, doctor. Carmela Elizabeth, no está todavía. Leisla Catherine, Lisbeth Zulka, Presente, doctor. Liz Candia, Presente, doctor. Debbie Michelle, Presente, doctor. David, Presente, es tu primera doctor. clase, tu primera participación. Ingrid Alcalde, Presente, doctor. listo. Continuamos con el tema que nos toca, sodio, potasio, magnesio. Magnesio, doctor. Listo. ¿Se ¿Quién ven le toca diapositivas? A ver, yo no los veo. Magnesio está a cargo de William, ¿no? O Willer. ¿Quién tiene magnesio? ¿Quién tiene el tema? Ortiz, doctor. William Ortiz. Ah, ya. No se ve, Te ya voy a- el compañero. Te voy a hacer host. Espera, ya. A ver, intenta compartir ahí. Las diapositivas las he puesto hace rato. ¿Lo ven, compañeros? Sí, No se ve. No. Menos yo. No se ve. Pero nada, No hay nada. Niño con rojo. A ver. Y ahora sí. Listo, William. Ahora, ¿se ve, compañeros? Doctor. Sí se ve. Sí se ve, William. Listo, buenas tardes con todos. Doctor, compañeros. Me toca hablar sobre el magnesio y el trastorno del magnesio en nuestro organismo. Un momento. Para iniciar vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología del magnesio. Como ya sabemos, el magnesio es el quinto ion corporal, ¿no? Muy por detrás del sodio, potasio, fósforo y calcio, algunos de ellos que ya acaban de exponer. Y el segundo catión intracelular más abundante después del potasio. Y ese se encuentra principalmente entre los huesos. En el espacio extracelular se encuentra unido siempre a proteínas y de una forma ionizada. Actúa siempre como un cofactor de reacciones enzimáticas. Esto va a estar involucrado en la formación para el ATP. Además forma parte también de las bombas de las membranas que mantiene la excitabilidad eléctrica de las células musculares y nerviosas principalmente. La ingesta de magnesio más o menos es de 360 microgramos o 15 milimoles, ¿no? En el adulto sano no hay ganancia o pérdida neta del magnesio en la parte ósea. Por lo tanto, su equilibrio se logra mediante la excreción y reabsorción renal. La cifra normal de magnesio está de 1.8 a 2.4 y en cuanto a su miliequivalencia de magnesio, un milimol equivale a 2 miliequivalentes, que equivale a su vez a 24 miligramos. Vamos a hablar de los dos extremos. Vamos con el extremo inferior, la hipomagnesemia. Es menor a 1.8. ¿no? Lo dividimos también en tres calificaciones, ¿no? Leve, moderada y grave. De 1.4 a 1.8 miligramos es la leve, de 1 a 1.3 la moderada y menor de 1 la grave. Teniendo esta clasificación, determinamos que la hipomagnesemia es la entidad común que ocurre hasta más o menos el 12% de pacientes hospitalizados, como ven en la figura, superando el 65% que está en cuidados intensivos. Esto también se asocia a múltiples alteraciones bioquímicas, como la hipocalcemia, la hipopotasemia que hemos visto hace poco,
la alcalosis metabólica y siendo poco frecuente un hallazgo aislado, o sea, siempre está concomitado a otra afluencia, ¿no? Además se asocia a otras patologías como resistencia a la insulina, que lo hemos visto hace poco, y el síndrome metabólico y la hipertensión. Vamos a hablar de su etiología. Dentro de las pérdidas gastrointestinales, porque son dos, pérdidas gastrointestinales y pérdidas renales, tenemos a la diarrea, ¿no? Tenemos a la mala absorción, ¿no? La esteatorrea y cirugía del intestino delgado. La pancreatitis aguda por la saponificación del magnesio y el calcio en tejido necrótico, ¿no? Los fármacos también se encuentran dentro de los inhibidores de la bomba de protones. Y también algunas alteraciones genéticas que más adelante voy a pasar a detalle. Dentro de las pérdidas renales tenemos la expansión del volumen, la diabetes mellitus mal controlada, ¿sí? El alcoholismo, la hipercalcemia, una disfunción tubular adquirida, postnecrosis tubular, obstructiva o trasplante, alteraciones genéticas, como el síndrome de Batten, que lo tiene en la parte inferior de esta señal del puntero, y la hipomagnesemia familiar, algunos fármacos diuréticos o antibióticos inhibidores de los calcinurímicos, y el cisplatino. Dentro de la clínica de los trastornos de la hipomagnesemia, las manifestaciones clínicas suelen ser específicas, a veces confunden con otras anomalías metabólicas, ¿no? Aparecen cifras de magnesio que se encuentran por debajo del 1.2. Como dije anteriormente, no existe una correlación entre las concentraciones séricas y la gravedad. Una hipomagnesemia puede ser causa de hipopotasemia, refractaria al tratamiento y dar lugar a una hipocalcemia. Existen situaciones especialmente susceptibles a la hipomagnesemia, como puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva bajo tratamiento diurético, tratamiento de la digoxina, hipopotasemia propiamente dicha y neuromusculares. En lo que es el tratamiento de la digoxina, tenemos que decir que es un glucosúrido cardiotónico, ¿no? Que se usa para agentes antiarrítmicos empleados en la insuficiencia cardíaca. La clínica de diagnóstico de la hipomagnesemia, las clínicas son muchas, más que todo de la hiperexcitabilidad, la tetania, el temor y las convulsiones, la debilidad, la apatía, el delirio, coma. Dentro de las partes cardíacas, la arritmia supraventricular, la fibrilación auricular, la taquicardia auricular multifocal y la taquicardia supraventricular paroxística. Dentro de las arritmias ventriculares, la taquicardia ventricular, los torsades de Pointes, ¿no? Que son los más importantes. Doc, ¿el FB me puede apoyar, por favor? ¿El FB? Doctor. Fibrilación ventricular. Ok, gracias. Dentro de los torsades de Pointes es una taquicardia ventricular que es muy poco frecuente, que se da más o menos un contexto del síndrome de QT que justamente se encuentra abajo, ¿no? Ensanchamiento de la línea QRS y el aumento del PR y la línea QT. Aparición de ondas U coexistentes con hipopotasemia, aumenta la toxicidad y el efecto arritmogénico de la digoxina, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El exceso. Alteraciones iónicas, la hipocalcemia, el hipoparatiroidismo, resistencia a la paratormona, disminución de la síntesis de calcitonol y la hipopotasemia propiamente dicha. Las pruebas complementarias tenemos a bioquímica sanguínea, la orina y otros, ¿no? Entre la bioquímica sanguínea sabemos bien la glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas totales en magnesio y cloro, calcio. En la orina se encuentra la urea, creatinina. Es la creatininquinasa. La CK, ¿no? Creatininquinasa, ¿no? Creatininquinasa. Ok. En otros, la dixomenia, si tratamiento con digoxina, el fierro sódico e insuficiencia renal, las pruebas de imágenes según etiología sospechada, el electrocardiograma, que se da siempre, la gasometría arterial y depresión respiratoria, ¿no? Y orienta la sospecha de ácido, de acidosis metabólica
o hipopotasemia asociada. Y su tratamiento en la hipomagnesemia leve va a tratar las causas, como puede ser administrar sales de magnesio vía oral y alimentos ricos en magnesio, ¿no? Como en este caso las almendras, las avellanas, las nueces, el arroz integral, ¿no? Y verduras de hojas verdes. En cuanto a la hipomagnesemia moderada grave, o también asintomática, o sintomática, el sulfato de magnesio intravenoso o endovenoso 1.5 gramos en 100 mililitros, ¿sí? Al 5%, pasar esto en 15 minutos. Su perfusión durante 3 a 5 días. Si esto es de 6 gramos en 500 mililitros, en sales al 5%, también en este caso por 24 horas. Se debe monitorizar con la frecuencia y los ritmos cardíacos y la presión arterial. No administrar magnesio en bolo, hay que tenerlo en cuenta, endovenoso rápido, ¿no? Puede causarnos hipotensión, bradicardia y el bloqueo AB. La hipermagnesemia es mayor de 2.4 miligramos por decilitro. Esto también es un trastorno iónico muy poco frecuente, pero aparece fundamentalmente en el contexto de una insuficiencia renal aguda o crónica avanzada, o tras la administración de magnesio. La clínica suele correlacionarse con los niveles séricos, siendo manifiesta a partir de cifras superiores a 4.8. Estos efectos ya son tóxicos, ¿no?, de la hipermagnesemia y se ven potenciados por la digoxina. Si damos ese tratamiento, la acidosis metabólica, la hipercalcemia y la hiperpotasemia. Su clasificación, igual que la hiper es leve, moderada y grave, de 2.4 a 4, de 4.19 miligramos por decilitro, y la grave mayor de 5 miligramos por decilitro. La clínica, en este caso de la hipermagnesemia, vamos a tener, como hemos visto antes, ¿no?, de 4.8 a 7.2 miligramos por decilitro, equivale a 4,6 mil equivalentes por litro. No va a causar o puede causar vómitos, náuseas, exantema cutáneo, cefalea, hiporreflexia y letargia. De 7.2 a 12 miligramos por decilitro, de 6 a 10 mil equivalentes por litro. Esto nos puede dar hipotensión, bradicardia, ensanchamiento de la onda QRS y prolongación de la onda PR y QT. Si estamos de 12 a 18 miligramos por decilitro, no va a equivaler a 10 a 15 miligramos por equivalente por litro. ¿Qué va a pasar acá? No va a pasar la parálisis muscular, la tetraplegia, la insuficiencia tanto de depresión respiratoria y apnea. Mayor de 18 miligramos por decilitro, no hay que oler a mayor de 15 miliequivalentes por litro. Bloqueo del AB completo y asistolia. Y dentro de las pruebas complementarias se van a ver la hipomagnesemia, ¿no? Para ello y para terminar el tratamiento, la hipermagnesemia, la mayoría de los casos se pueden prevenir. Hay que retirar la dieta de los alimentos ricos en magnesio, hay que prevenir la insuficiencia renal avanzada, inestabilidad hemodinámica o síntomas graves como la hemodiálisis. Por ende, la hipermagnesemia moderada, hay fluidoterapia con suero fisiológico, fluoroceramida de endovenoso de 20 miligramos por cada 8 horas, y la hipermagnesemia grave se añade tratamiento de 1 a 2 ampollas de 10 mililitros de gluconato de calcio endovenoso al 10%, en 100 mililitros en sales al 5%, a pesar, esto se debe pasar en 20 minutos. Hay que tener en cuenta que no se debe administrar calcio ni bicarbonato juntos. Ambos se van a precipitar, ¿no? No pongo a administrar calcio y fosfato juntos porque pueden precipitarse. Listo, Todo. ok. Bien, este es un electrolito, ¿sí? Un elemento que a veces no le tomamos mucho en cuenta, ¿ya? Pero después de haber corregido el sodio, el potasio, el calcio, este paciente no mejora, o sea, y ahí hay que pensar en magnesio. Entonces, eso sucede generalmente porque, bueno, o sea,
estos trastornos del magnesio los vemos después de haber corregido lo demás y el paciente sigue con las mismas molestias. No es frecuente, pero sucede. Entonces, siempre que puedan pedir electrolitos, también pidan magnesio. Bueno, generalmente en la emergencia no tenemos emergencias por hipo o hipermagnesemia, no tenemos. Esto es más crónico, ¿sí? A veces, va muy pegado con los trastornos del potasio. Si el potasio está bajo, el magnesio también. Si el potasio está alto, el magnesio también. Entonces, generalmente va muy pegado con estos trastornos, ¿no? Tanto con el potasio como con el calcio. Ahora, el magnesio, como ha dicho, de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros damos magnesio y estabilizamos la membrana. Tiene una función igual que el gluconato de calcio, ¿ya? Nosotros, al estabilizar la membrana, permitimos mejorar, digamos, el tratamiento de los estados hiperosmolares, de los trastornos hidroelectrolíticos, etcétera, ¿no? Ahora también tener cuidado con la administración de magnesio, ya si nosotros damos en bolos o no se da en bolos, se da en infusión lenta, podemos producir bradiarritmia, perdón, bueno, disminución de la frecuencia respiratoria, braditnia sería. Y esto puede llevar también a un bloqueo avenórico ventricular. Entonces, si van a administrar magnesio por algún motivo a algún paciente, ojo, observar la frecuencia respiratoria del paciente. Si baja menos de 12, la frecuencia respiratoria, suspender la infusión de magnesio. Ya tengan cuidado. Principalmente eso, ¿no? Bien, lo que hay que tener en cuenta del magnesio es que va muy pegado con otras alteraciones hidroelectrolíticas. Ok. ¿Quién sigue? Con calcio. Janek, te paso lo que me mandaste de calcio, lo puedes pasar tú. Es Janet, ¿no? Doctor, a mí me toca fósforo. Ah, ya, ¿quién expone calcio? Creo que es Edwin Wilder. No, así. ¿O quién expone calcio? Compañero, buenas tardes. Para comenzar, el tema es trastorno del fósforo, pero antes de eso voy a definir lo que es el fósforo, ¿no? Siendo que el fósforo es un mineral que se encuentra pues en cada una de las células de nuestro organismo y que la mayor parte de esto se encuentra en los huesos y dientes y otra parte en los genes. Una de las funciones, sus funciones del fósforo es sobre todo el mantenimiento estructural de los huesos, forma parte también del ADN y el ARN como grupo fosfato, forma parte de las membranas celulares y también participa en todos los procesos energéticos en forma de adenina monofosfato y adenina difosfato y sobre todo en el ATP. Para estudiar las alteraciones, tenemos que tener primero, tenemos que saber, ¿no?, que la regulación del fósforo va íntimamente relacionado con el calcio. Entonces, ejemplo, ¿no? Entonces, si aumenta, si nosotros tenemos, si aumenta la vitamina D, si aumenta la vitamina D, el calcio aumenta y también aumentaría el fósforo. Y por ejemplo, la paratormona, si aumenta, también aumentaría el calcio, y cuando se aumenta el calcio también bajaría pues, el fósforo. Y si disminuye la paratormona, el fósforo el fósforo aumentaría, ¿no? Y el calcio disminuiría. ¿Me puedes pasar, por favor, la siguiente vista? En la fisiopatología, del fósforo, este es un ion divalente, ¿no? Y el mayor anión intracelular. Este es el regulador de la actividad enzimática, de la síntesis y degradación de proteínas, de los sistemas de mensajeros celulares y del metabolismo energético, así como un componente esencial del 2,3
difosfoglicerato. El 85% del fósforo del cuerpo se encuentra en el esqueleto óseo. Esto es en forma de hidroxiapatita. Y un 10% es transportada sobre proteínas circulantes en la sangre, fundamentalmente fundamentalmente en albúmina, ¿no? Circulando en forma ionizada, que es fisiológicamente activa y quelada. El siguiente. La absorción del fósforo se realiza en el intestino delgado, a partir esto de los alimentos ingeridos, ¿no? La concentración de fósforo en sangre está determinada por un equilibrio entre la absorción del fósforo de la dieta en el intestino, el almacenamiento de los huesos y la eliminación a través de la orina. Su metabolismo se encuentra regulado por la ingesta de fosfato con la dieta. Las concentraciones séricas del mismo, la actividad de la paratormona, el factor del crecimiento de los fibroblastos. Aquí tenemos pues el FGF23, otras fosfatoninas y la vitamina D activa, ¿no? Como lo mencioné anteriormente. Es el factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Aló? Es el factor de crecimiento de fibroblastos. Factor de crecimiento de fibroblastos. Ay, un ratito. ¿Ya me escucha, doctor? Me escucho yo muy bien. Sí, se le escucha. Sí, se le escucha. Ya, listo. Entonces, el 90% de la carga filtrada se absorbe en el túbulo proximal, la cual aumenta en situaciones de hipofosfatemia. Siguiente, William. Los valores normales del fósforo están entre 2.5 a 4,5 miligramos por decilitro. Y las equivalencias del fósforo serían pues 1 milimol es igual a 2 mil equivalentes, que esto es igual a 31 miligramos de fósforo. Hablando de las alteraciones, vamos a comenzar con la hipofosfatemia, que es menor a 3 miligramos por decilitro, ¿no? Esto es según los autores, algunos autores consideran pues la hipofosfatemia, ¿no? a valores de fosfato sérico inferiores a 3, ¿no? 3 miligramos por decilitro. En la clasificación de la hipofosfatemia vamos a considerar leve, moderada y grave. La leve es de 2,5 a 3 miligramos por decilitro. La moderada es de 1 a 2,5 miligramos por decilitro. Y la grave es menor de 1 miligramo por decilitro. Siguiente. La etiología de la hipofosfatemia. Las etiologías para llegar, por ejemplo, dentro de las patologías tenemos la disminución de la absorción intestinal. Esto se debe pues eso es causado, ¿no? por la ingesta inadecuada, la déficit de vitamina D, los antiácidos con hidróxido de aluminio, la diarrea crónica y también la mala absorción, ¿no? Entre las personas de expresión de fosfato es menor del 5%. En pérdidas renales encontramos está causado por los diuréticos, que son la causa más frecuente, las tiazídicas de asa y la acetozolamida. Hiperparatiroidismo, el déficit de insulina más hiperglucemia, el síndrome de piel de fosfato, el síndrome de Fanconi y el alcoholismo. En la patología de distribución por paso del fósforo al espacio intracelular está causado por alcaloides respiratorios, el tratamiento de insulina en la cetoacidosis diabética, el síndrome de retroalimentación.
Esto en lo que respecta a la expresión, la presión de expresión de fosfato es menor del 5% también. En la patogenia de terapias de reemplazo renal, está causada, es causa por el tema de la diálisis, altos flujos de reposición. Una pregunta. En todo caso, en la anterior, ¿cuál sería la causa más frecuente de hipofosfatemia? La causa más frecuente sería aquí cuando hay diarreas crónicas, mala absorción y los diuréticos, mayormente dentro de sus causas, ¿no? Mayormente los síntomas se da cuando hay depresión crónica del fósforo, ¿ya no es cierto? Esos serían los síntomas. ¿Qué tiene causas? Ya. Muy frecuente es un paciente. Mayormente sería, doctor, por pérdidas intestinales, ¿no es cierto? Una de las causas. Las pérdidas renales, la redistribución, como usted dijo, la redistribución es que quiere decir, bueno, cuando hay absorción en que el fósforo se mete a la célula, pues, ¿no? La glucólisis. Sí, pero es frecuente que venga a la emergencia a un paciente que toma diuréticos de forma habitual, ¿ya? Generalmente tiacidas. Este paciente, generalmente, si tú le haces un dosaje de fósforo, siempre va a estar bajo, ¿ya? Pero es una causa frecuente. Claro, eso es una causa frecuente crónica. Una causa frecuente aguda, pues los trastornos gastrointestinales o un intestino corto, etcétera, ¿no? Un síndrome de mala absorción. Esos son pacientes que cuando se descompensan hacen hipofosfatemias. Bien, continúa. Igual cuando toman los antiácidos, ¿no? También. Ya. También porque esos crean una especie de barrera, ¿no? Entonces no permite la absorción del fósforo. Los pacientes que toman hidróxido de aluminio, como dice ahí. Claro. Sigue. Siguiente. Clínica de la hipofosfatemia. En este cuadro se puede apreciar me van a disculpar que estoy con el celular y me está entrando llamadas, tengo que rechazar estas llamadas. En la clínica aquí las manifestaciones clínicas se encuentran por debajo de 2 miligramos por decilitro. Esto es con un aumento de la mortalidad de pacientes, ¿no? O también el descenso, rápido. Las manifestaciones aquí van a depender de la severidad y de la cronicidad de la depresión del fosfato, como lo mencioné hace rato. Aquí te encontramos, por ejemplo, en las cardíacas, su manifestación clínica sería la insuficiencia cardíaca súbita. En el sistema nervioso central vamos a encontrar, se va a presentar encefalopatía metabólica, parálisis de los pares craneales, convulsiones, somnolencia, desorientación, coma y mielonisis extracontinua. Neuromusculares, vamos a encontrar, se va a presentar debilidad muscular, mialgias, parestesias, hiperreflexia tetánea, parálisis arrefléxica aguda, rhabdomiólisis con cifras menores a 1 miligramo por decilitro, contractibilidad diafragmática alterada, descenso de la capacidad vital, fallo respiratorio o dificultad para desconectar a los pacientes de la ventilación mecánica. En el sistema en óseas vamos a encontrar osteomalacia y osteopenia. Hematológica vamos a encontrar aumenta, aquí en la hematología va a aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Aquí se presenta la anemia hemolítica, la trombocitopenia, la alteración de la función plaquetaria, hemorragias secundarias y alteración de los leucocitos. En gastrointestinales se va a presentar náuseas y vómitos,
renales, va a presentarse necrosis tubular aguda por rhabdomiólisis. Metabólicas, vamos a encontrar acidosis metabólica. Siguiente. William, ¿me pasa la siguiente, por favor? Tratamiento. Con respecto al tratamiento de la hiposfosfatemia, esto va a depender de las cifras del... Doctor, ¿me puede ayudar con esas siglas, por favor? De las cifras del fósforo, del fósforo plasmático. La presencia o no de síntomas. En la hiposfosfatemia leve, moderada o asintomático, se tiene que corregir la causa y dar suplementos de fosfato oral. En España solo en fórmulas magistrales hay que administrar 2 gramos de fósforo al día en 3 a 4 tomas. En lo que es la hiposfosfatemia grave o sintomática, se presenta una ampolla de fosfato monosódico, un molar de 10 mililitros que contiene a 1200 miligramos de fosfato. Esta es dosis según la Agencia Española de Medicamentos, ¿no? Hay que diluir la dosis en 500 cc al 5% y pasar en 6 horas. En las complicaciones del fosfato intravenoso, vamos a encontrar hipocalcemia, hipofosfatemia, hipopotasemia, hiperfosfatemia y acidosis metabólica. La administración del fosfato intravenosa va a requerir controles analíticos frecuentes y monitorizar la frecuencia del ritmo cardíaco y el calcio y el fosfato juntos porque se precipitan, ¿no? Y aquí no hay que administrarlos juntos. El siguiente trastorno es hiperfosfatemia, que es mayor a 5 miligramos por decilitro. Se denomina hiperfosfatemia a la presencia, ¿no?, de una concentración plasmática superior a los 5 miligramos por decilitro, como lo mencioné. La etiología, la etiología de la hiperfosfatemia, tenemos la disminución de la expresión renal de fósforo. Encontramos por disminución del filtrado glomerular, que es la insuficiencia renal aguda y crónica, que es la causa más frecuente, y por aumento de la reabsorción tubular. Ahí vemos el hipoparatiroidismo, hipoparatiroidismo, calcinosis tumoral o tratamiento con heparina. En la sobrecarga de fósforo al espacio extracelular, cualquier causa de rotura tisular puede liberar fosfato al espacio extracelular. La hiperpotasemia concomitante puede producir hipocalcemia sintomática debido a que la precipitación de calcio y fosfato en los tejidos. Dentro de este grupo se encuentra el síndrome de lisis tumoral, la rhabdomiólisis y más raramente la hemolisis secundaria a transfusión de sangre almacenada. Tenemos la exógena, fósforo laxantes, enemas o altas dosis de fosfofenitoína. Endógena, rhabdomiólisis, síndrome de la lisis tumoral, hemólisis intravascular o las causas de hipercalcemia independientemente de paratiroides, ¿no? Siguiente
Siguiente. En la pseudo hiperfosfatemia son situaciones que interfieren con la medición del fósforo y elevan sus cifras. Aquí tenemos los hiperglobulinemia en el mieloma múltiple, que es la causa más común, y la hiperlipidemia, que hemólisis e hiperbilirubinemia. La clínica de la hiperfosfatemia tenemos en cardíacas, vamos a encontrar hipotensión arterial, bradicardia, prolongación del intervalo QT y paro cardíaco. En el sistema nervioso central, ansiedad e irritabilidad, depresión, psicosis y delirio, convulsiones y letargia. En neuromusculares, calambres musculares, tetania, hiperexcitabilidad neuromuscular y también parestesias. Gastrointestinales, náuseas y vómitos. Renal, insuficiencia renal. Oculares, disminución de la agudeza visual y conjuntivitis. Siguiente. Ya, el tratamiento, la situación más grave es la hiperfosfatemia aguda con hipocalcemia sintomática. El tratamiento de la hiperfosfatemia aguda hay que forzar la diuresis con suero fisiológico entre 3 y 6 litros al día. Esta medida puede disminuir el calcio plasmático. Para eso hay que monitorizar. No existen guías sobre la mejor hidratación ni su duración. Luego es alcalinizar la orina con acetosolamida bioral a dosis de 15 miligramos por kilo de peso por 4 horas. Otro es bicarbonato sódico hasta alcanzar un pH urinario menor de 7, pero restringirlo a pacientes con acidosis metabólica. Otro es hemodiálisis en hiperfosfatemia grave con hipocalcemia o insuficiencia renal avanzada. El tratamiento en la hiperfosfatemia crónica, hay que disminuir el fósforo de la dieta y administrar quelantes del fósforo. El carbonato cálcico bioral de 2.5 a 10 gramos al día o acetato cálcico bioral 1 gramo cada 8 horas. Si los fármacos anteriores producen hipercalcemia, administrar sevelamer bioral a dosis de 800 a 1600 miligramos cada 8 horas. Añadir hidróxido de aluminio bioral de 200 a 500 miligramos cada 4 a 6 horas. Si persiste la fosfatemia elevada, indicar un tratamiento inferior a 4 semanas por toxicidad. Eso es todo, doctor. Ay, estaba hablando sin el micro. Ok, muy bien. Lo más importante es la hiperfosfatemia, ¿no? Ese es el elemento primordial que hay que definir. Si es agudo o crónico, ¿no? Generalmente un evento agudo se va a dar en el caso de una lisis tumoral, ¿no? Al igual que el potasio, se eleva. En este caso también se eleva el fósforo. Y lo que puede llevar el fósforo, aparte de dañar tus riñones, te puede llevar a síntomas neurológicos, ¿no? Convulsiones, etcétera. Peligroso tener el fosfato elevado, etcétera. ¿Ya? Entonces, lisis tumoral siempre va a ser un problema con los electrolitos, potasio, fósforo. ¿Ya? Entonces, acá te da una forma, ¿no? Hay que hidratar al paciente, darle acetosolamida, bicarbonato de sodio. Es una forma práctica. Muchas veces las lisis tumorales llegan a tratarse ya con un diálisis, porque a veces es difícil controlar no solo con la hidratación, ¿no? Y en el caso de las hiperfosfatemias crónicas, esto se da en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Hay fosfato elevado, calcio bajo, ¿no? Entonces estos son contrarios. Pocas veces tratamos, la verdad, de las hiperfosfatemias crónicas. No he visto mucho utilizar, pero bueno, está indicado dar carbonato de calcio, ¿no? Hidróxido de aluminio, etcétera, ¿no? Que funcionan tipo quelantes. Muy bien. En
Excelente, bueno, no mucho más. En los ejercicios, ahí vamos a ver cómo hacer las correcciones, cómo reconocer los síntomas, etcétera, ¿no? Ok, faltaría Edwin Wilder Quispelaya. ¿Está? A ver, mientras vamos llamando asistencia. Fiorella Arango. Ya, no llegó. Junior Ascona, Junior Abel. Ya. Jonathan Estefano. Javier Hugo. Andrea Arango. Andrea Arango, ¿llegaste? ¿Estás? Ya. Javier Hugo. Miguel Ángel Oré. Miguel Ángel Oré. Leiska Catherine. Listo, los demás están presentes. Bueno, quedará pendiente, pues si no está ahora, pondrá mañana, ¿no? Ahora, mañana tenemos las exposiciones de los casos clínicos, ¿no? Como les dije, hagan casos clínicos sobre hiperglicemia, cetoacidosis diabética y coma o estado hiperosmolar, ¿no? Entonces, mañana presenta un casito pequeño nada más, de 10 minutos, vamos corrigiendo, vamos viendo, vamos analizando el caso, pongan los laboratorios, pongan algunos diagnósticos, ¿no? Y vamos analizando, ¿no? Entonces, y bueno, ahora trataré de ponerles en un drive, todos los que tienen Gmail, porque en Gmail nomás me permite, ponerles el video para que puedan ir viendo, pues, ¿no? Si tienen alguna duda más. Ascona, presente. Sí, estás, no, Ascona, sí, ya te voy a poner presente. Ok. Listo, ¿alguna duda? ¿Preguntas? Una consulta, doctor. Respecto a los órganos fosforados, tiene que ver con el fósforo, ¿verdad? Los iones. Sí. Claro que ese es otro mecanismo, ¿no? Eso produce problemas a nivel simpático. Ajá. Pero, o sea, eso tiene otro tipo de toxicidad, ¿no? Se absorben por la piel, por la vía respiratoria. Los órganos fosforados, ¿no? Tienen otro mecanismo de daño, ¿no? Ahora, es diferente cuando llega ya a la sangre. Intoxicaciones por órganos fosforados. ¿Han tenido alguna vez? Supongo que sí, ¿no? Es frecuente. Bueno, no sé, no, ya no tanto, pero es un paciente que viene con, bueno, vomitando, puede convulsionar, etcétera. Pero bueno, no es parte del trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Ese es otro manejo. Bien. Entonces, mañana a las 8 de la mañana vemos las exposiciones y en la tarde, que también tenemos mañana en la tarde, les traeré pues los ejercicios de los trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Y ahí vamos a cimentar, ¿no? A fortalecer lo que hemos expuesto ahora. ¿Listo? Ok, nos vemos mañana entonces. Todo, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Chao, chao. Hasta mañana.